Haynes es una mujer ya de 50 años, de contextura gruesa y lentes grandes, una enorme inteligencia y con una gran sonrisa. Symphony es una niña de 4 años con una infantil sonrisa, de actitud tímida y una voz aguda. Ricky es un niño que, a pesar de tener solo 8 años, le encanta usar un elegante traje gris y su pelo es corto rojizo. Linda es una chica alta y estilizada que acostumbra vestir con una larga falda como las que se usaban en los años 50. Todos estos son individuos distintos, con personalidades muy diferentes, pero todos estos individuos tienen algo en común que los une de por vida. Resulta ser que todos viven en el mismo cuerpo. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Este particularmente fue muy pedido por muchos de ustedes en las últimas 2 semanas y entiendo el porqué. Es un caso bastante fuerte, es un caso diferente que incluso a nivel legal ha dejado un precedente, así que es un caso muy interesante, pero debo confesar que me costó muchísimo poder recabar información más precisa porque en muchísimos diarios se habló de esta persona y de lo que vivió, pero no se hablaba mucho sobre su pasado o esos detalles que normalmente yo suelo contarles a ustedes para poder conocer toda la historia o tener un mejor panorama de todo esto. Así que hice mi mayor esfuerzo, además tuve bastante ayuda con ello porque de verdad se me hizo un poco complicado, pero finalmente tengo una historia lo bastante completa como para poder compartírselos acá en el canal. Así que pues antes de comenzar con todos los detalles, les voy a pedir rápidamente que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho, porque de esa manera me estarían apoyando un montón, estarían apoyando mi trabajo y que también al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Así que pues sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Richard Haynes y Pat se conocieron en 1964 en un baile de la escuela secundaria Wheeling en Inglaterra. Ambos tenían 19 años de edad. Se sabe que Richard estudió y se graduó como ingeniero eléctrico. Con el tiempo, tanto Richard como Pat se enamoraron, así que decidieron juntarse, casarse y también formar una familia. Para el año 1970 es cuando nace Jenny, la mediana de 3 hermanos, una niña hermosa de pelo castaño y una sonrisa tímida. Para el año 1974 la familia decide mudarse a Australia. Ellos pensaban que allí podrían tener mejores oportunidades de trabajo, así que decidieron cambiar su rumbo y empezar a tener una nueva vida. En ese tiempo Jenny ya estaba un poquito más grande, pero realmente era una niña muy tímida. Incluso no hablaba mucho con su madre, no se expresaba del todo y de hecho era poco lo que interactuaba con sus compañeros de clases. Jenny a su corta edad tuvo que aprender a pasar desapercibida, a ser silenciosa, y un ejemplo de esto es que cuando ella estaba en la escuela demostró ser una muy buena atleta en cuanto a la natación, se desempeñaba bastante bien y un profesor de hecho se acercó al padre de Jenny para poder alentar estos talentos de la pequeña. Debido a esta situación, el padre de Jenny la terminó castigando, simplemente por haberse hecho notar en la escuela. Muy probablemente ustedes van a querer conocer cómo fue la crianza de Jenny, cómo eran sus padres, cómo se comportaban en el hogar, pero esos datos son bien difíciles de poder conseguir y ya les voy a explicar el porqué. Actualmente la familia de Jenny está amparada por el derecho al secreto y todo esto se debe a la legislación australiana. Sin embargo, se sabe que Richard y su esposa se divorciaron en 1984, pero para ese entonces ya el daño estaba hecho. Resulta que desde los 4 años hasta los 11, Jenny llegó a ser abusada por su padre prácticamente a diario. A pesar de que la pequeña le rogaba, le lloraba y le suplicaba a su padre que no siguiera, este hombre seguía cometiendo estos actos terribles contra su hija. Ella sufría muchísimo dolor, sufría heridas, sangrados, y a pesar de todo esto que ella estaba viviendo, su padre no se detenía. En este punto podemos entender por qué Jenny era tan tímida. Resulta que su padre en esos años trabajó mucho la mente de Jenny. Constantemente le decía que si ella decía algo, si revelaba lo que pasaba entre ella y él, entonces
simplemente ella podría caer muerta un día, o a veces la amenazaba diciendo que podría matar a su hermana, a su madre o incluso a su mascota. Jenny estaba completamente aterrada, era una niña pequeña, indefensa, y ella pensaba que su padre podría leerle la mente, así que la pequeña se guardó todo. Incluso se dice que su madre nunca supo de los daños y de los abusos que su padre le hizo. Así fue como Richard restringió al mínimo las actividades sociales de Jenny. Incluso la iba a llevar y buscar a la escuela prácticamente todos los días. A pesar del daño físico ocasionado en Jenny, su padre nunca la llevó al médico. Incluso, hasta la fecha, la madre de Jenny insiste en que nunca supo lo que estaba sucediendo. El abuso de Richard llegó a tal punto de que Jenny no se sentía segura en su propia mente. Cuando esos terribles momentos llegaban, la pequeña Jenny simplemente pensaba en su familia, en sus hermanos, porque simplemente quería protegerlos. Además, ella trataba de pensar en algunas letras de canciones para de cierta manera alejar su mente de lo que estaba sucediendo en ese momento. De esta manera fue como Jenny fue creando una estrategia de supervivencia, pero que a la vez esto evidenciaba los grandes maltratos por lo que estaba pasando. Jenny fue escondiéndose en su propia mente y de esa manera fue desarrollando el trastorno de identidad disociativo, o como se conocía anteriormente, trastorno de personalidad múltiple. Este trastorno sirve como una estrategia de afrontamiento muy sofisticado que es ampliamente considerado como extrema, pero es la respuesta al abuso y al trauma que ha sufrido el niño. Y es que cuanto antes es el trauma y cuanto más dure, se incrementa la posibilidad de que el niño desarrolle estas personalidades múltiples para poder sobrellevarlo. Cabe destacar que no es posible tener este trastorno sin tener experiencias sumamente traumáticas, y son estas las respuestas ante la sensación consciente de que nadie va a venir a ayudar. Nadie está ahí para salvarlos, por lo que se encuentran completamente solos en esta situación y tienen que encontrar una solución propia para poder salvarse. Como Jenny era tan pequeña, ella no sabía que una persona solo puede tener una personalidad, pero su mente empezó a crear otras personas que ocupaban su lugar cuando ella era abusada por su padre. Y esa era prácticamente la única forma en que ella podía lidiar con esa situación. La primera personalidad que desarrolló Jenny, aparte de la suya, fue la de una pequeña niña de 4 años de nombre Symphony. Esta pequeña hasta la actualidad todavía existe en su mente, en su cuerpo, como si fuese una persona más completa, desarrollada, con pensamientos, con sentimientos. Esta pequeña Symphony entraba en la mente de Jenny para poder sufrir los abusos de Richard y no ser Jenny quien los estuviese sufriendo. A medida que fue pasando el tiempo, Jenny también fue creando otras personalidades más que se encargaban de proteger a las otras que ya estaban creadas, como por ejemplo estaba Symphony, pero más adelante creó otra personalidad que se encargaba de proteger a la propia Symphony y que a su vez esto protegieran a Jenny. Cada una de estas nuevas personalidades tenían una función específica en contener un elemento de cada abuso. Su cerebro creó personalidades totalmente definidas y bien formadas, y otras solo tenían nombres o un carácter completo, pero cada uno cumplía con una función específica, bien sea el de almacenar recuerdos de los olores, sabores o sonidos en los momentos de los abusos, o diferentes partes del cuerpo por donde Jenny era abusada. Cada personalidad almacenaba esos recuerdos y solo entraban en funcionamiento cuando el abuso iba a comenzar. De esta manera Jenny podía tener una vida relativamente normal, y digo normal porque de cierta manera ella olvidaba todos esos abusos o olvidaba todo ese maltrato por el que estaba pasando, porque simplemente esos recuerdos se los quedaban sus otras personalidades. Y esto no quiere decir de que simplemente porque ella creara estas personalidades, ella no iba a recordar en lo absoluto lo que estaba viviendo. Ciertamente sí lo estaba viviendo, sí lo estaba sufriendo, pero también le daba la oportunidad de que esas otras personalidades se quedaran como con la parte mala de su vida, con ese sufrimiento, con ese abuso, con ese dolor que ella tenía, para de cierta manera tener una vida un poco más tranquila. Podemos decir entonces que esas otras personalidades simplemente se encargaban de protegerla de su propio padre. Es importante también resaltar que ante los trastornos disociativos de personalidad, las ondas cerebrales cambian completamente cuando entran en función una personalidad distinta. Y esto se puede ver perfectamente si la persona hace una transición estando conectada a un encefalograma.
por lo que el cerebro trabaja de maneras distintas y posee diferentes recuerdos, dependiendo de la personalidad que esté activa en ese momento. Como bien les dije, Symphony fue la primera personalidad que creó Jenny y era una personalidad completa, muy estructurada, pero también habían otras personalidades, como por ejemplo el de Jay. Jay se encargaba básicamente de avisarle a Jenny cuando su padre estaba a punto de abusar de ella. Era una manera como de decirle: hey, sálvate, ya viene, escóndete. Su mente se iba de su cuerpo y entraba otra personalidad, quien era la que se encargaba de recibir esos abusos. Hay muchas personalidades que fueron bien formadas por Jenny, así que le voy a leer unas cuantas porque cada uno tiene unas descripciones muy específicas. La primera que tenemos es Músculos, un adolescente con el estilo de músico británico Billy Idol. Es alto y usa ropa que muestra sus fuertes brazos. Él es tranquilo y protector. Otra de sus personalidades se llama Volcán. Es muy alto y fuerte y está vestido de cuero negro de arriba abajo y lleva decolorado el cabello rubio. También tenemos a Ricky, que él tan solo tenía 8 años de edad, pero usaba un traje gris. Su cabello es corto y de color rojo brillante. Por otro lado también está Judas, quien es un niño de 11 años con el pelo rojo. También llevaba pantalones escolares grises lisos y un jersey verde brillante. Por otro lado tenemos a Linda, que es alta, delgada y que usa una falda de los años 50. Ella lleva el pelo recogido con un elegante moño y tiene las cejas afiladas. Por otro lado también tenemos a Rick, quien usa lentes enormes, del mismo tipo de lentes que utilizaba el padre de Jenny. También estaba Ricky. La función de esta personalidad era básicamente mantener orden en la mente de Jenny y de que todas las otras personalidades se encargaran de cumplir su función cuando estos no quisieran, porque evidentemente cuando una de estas personalidades entraba en la mente de Jenny o formaba como parte de la mente de Jenny, a veces no querían sentir o sufrir el abuso por parte del padre de Jenny. Así que la función de Ricky básicamente era decirles como que te tienes que quedar aquí, tú tienes que vivir esto, y de esa manera protegía nuevamente a Jenny en su propia mente. Incluso en la mente de Jenny también habían otras personalidades que se encargaban como de darle terapia a las otras personalidades que se fueron desarrollando, porque ciertamente había mucho dolor, rabia, desconcierto, soledad, había muchísimos sentimientos. Pero entonces Jenny, cuando fue creciendo, se volvió una chica bastante solitaria, no confiaba en nadie. De hecho, para Jenny todavía es muy difícil poder confiar en las personas. Entre una de las tantas cosas fuertes y duras que tuvo que vivir Jenny es que en muchas ocasiones ella intentó pedir ayuda, intentó hablar con autoridades, pero no le creían. Incluso también le llegó a contar a algunos profesores de su escuela y tampoco le creyeron. De hecho, cuando ella empezó a hablar de sus otras personalidades, simplemente pensaban que la chica estaba inventando todo, que todo era su imaginación, así que nunca le hicieron caso. Así que como se sintió tan decepcionada, tan solitaria en todo esto, decidió nunca más contar lo que estaba viviendo, sino que se guardó todo esto hasta que llegó a la adultez. A pesar de que sus padres se divorciaron en el año 1984, cuando ella tenía aproximadamente unos 14 años de edad, ella se quedó viviendo con su madre y con sus demás hermanos, pero aún así, estando lejos de su padre, ella nunca le llegó a contar a su mamá lo que había estado pasando, lo que había estado viviendo, sino que decidió guardarse todo eso y armar un plan muy elaborado. Cuando ella se sintiera preparada y tuviera toda la evidencia posible para poder hablar nuevamente sobre esto, entonces ella lo iba a hacer. La adolescencia de Jenny fue relativamente normal, pero ella la vivió prácticamente sola, nunca hizo amigos hasta que llegó a la universidad. Estando allí también fue bastante solitaria, pero resulta que su mente le sirvió muchísimo para seguir estudiando y seguir informándose, para armarse de muchísimo valor y conocimientos para luego afrontar a su padre. Jenny pasó 18 años estudiando, por lo que logró graduarse en psicología. Luego de eso obtuvo una maestría en estudios legales y justicia criminal y finalmente continuó estudiando hasta conseguir un PhD enfocado en víctima de crímenes.
El hecho de tener muchas personalidades hizo de que Jenny también fuese muy inteligente, porque resulta que su mente trabajaba no como una persona, sino como muchísimas otras personas más. Cuando ella se sentía cansada, agotada y ya no podía seguir estudiando, entonces entraba otra personalidad más que se encargaba de memorizar, de estudiar y así sucesivamente. Así que podemos decir que la mente de Jenny era bastante compleja, pero le sirvió bastante para también adquirir muchísimos conocimientos que muy probablemente una mente normal, por así decirlo, no podría llegar a ser. Cuando Jenny tuvo la suficiente preparación académica, ella se acercó nuevamente a la policía y hizo la denuncia. Específicamente fue en el 2010 cuando ella realizó la denuncia. Además, ella explicó el aspecto psicológico de lo que había sucedido. Y el investigador Paul Stimulus tomó el caso que prácticamente nadie había querido tomar por considerarlo tremendamente difícil, aberrante o por pensar que era una invención de Jenny. Incluso hubo muchos investigadores que también llegaron a conocer la historia de Jenny, pero decidieron retirarse y no ayudarla porque simplemente no podían soportar escuchar los horrores de lo que esta joven había vivido desde muy pequeña. Pero fue Paul quien desde un principio entendió que esto se trataba de un desorden de personalidad múltiple y que había sido también una respuesta perfectamente razonable ante todo el horror sufrido por Jenny. A pesar de que ahora había muchos funcionarios y también médicos que creían en la historia de Jenny, la parte difícil de todo esto era poder demostrar que lo que ella había vivido era real, porque los únicos testigos de todo esto eran sus propias personalidades que estaban en su mente. Así fue como tuvieron que buscar ayuda del psiquiatra George Blake West, quien en sus terapias y exámenes logró determinar de que Jenny había logrado formar unas 2.500 personalidades distintas. Algunas eran fragmentos que se encargaron de determinados momentos de almacenar también recuerdos, y otras eran totalmente formadas, como las que mencionamos antes. Estando entonces juntos el detective Paul y el psiquiatra George y las múltiples personalidades de Jenny, armaron un informe de más de 2.000 páginas, donde se detallaban los abusos de Richard Haynes. Incluso, estando en Australia, fueron capaces de llegar a la antigua casa de la familia y poder recolectar muy poca evidencia física. Sin embargo, en el recorrido de la casa con Jenny, continuamente sus personalidades cambiaban una y otra vez. Estas personalidades podían revivir todo lo que ella había estado sufriendo, podía expresarlo en ese momento, y es como que si eso hubiese pasado ayer, prácticamente. A pesar de la poca evidencia que fue encontrada en el lugar, muchas pruebas viven hasta el sol de hoy en el cuerpo de Jenny, ya que ella tiene lesiones permanentes en la vista, mandíbula, intestino, el ano y el coxis. Estos han requerido cirugías extensas, incluida una operación para colocarle una bolsa de colostomía, que es permanente, ya que Jenny no puede defecar naturalmente por el tremendo daño ocasionado por su padre. Un problema que se fue agravando con los años y que describió como un recordatorio degradante de los crímenes de su padre. Otra de las cosas que hacen que Jenny pueda recordar lo vivido con su padre es que cuando ella estaba pequeña ella necesitaba utilizar gafas y él en los momentos en que abusaba de ella se las quitaba, así que ella no podía ver bien, empezaba a ver todo borroso. Y si alguien le logra quitar los lentes hoy en día o si ella se los quita y no empieza a ver, eso le causa mucha ansiedad, empieza a tener esos recuerdos y para ella es muy difícil el no ver porque la lleva a esos momentos. Los rituales depravados por parte de su padre han hecho que ella tema prácticamente toda su vida. No le gusta celebrar su cumpleaños, no puede acercarse a otros hombres, ni siquiera ha pensado en la posibilidad de darle la oportunidad a otro hombre, de conocerla, de enamorarse, porque simplemente todo lo que vivió no se lo permite. Al final de todo, las autoridades y el psiquiatra que estaban trabajando con ella dijeron que la única posibilidad de poder enfrentarse ante un juicio era que ella se presentara con todas sus personalidades, algo que no es admitido todavía, que alguien pueda levantarse ante un estrado y que otras personalidades en una misma persona puedan dar su testimonio, pero se le dio la oportunidad de que Jenny sí lo hiciera. Y lo más fuerte de todo esto es que ella estaba consciente que ante pararse en un estrado podían pasar varias cosas. Una de ellas era que el público empezara a burlarse de ella, a decir que estaba, no sé, loca o que simplemente se había creado un mundo o que todo era una invención de ella. Como también podría suceder de que el jurado, el público, creyera lo que ella había vivido.
Sin embargo, Jenny siempre se mantuvo muy fuerte y decidida. Ella estaba realmente preparada, tenía los conocimientos, no solo de psicología en cuanto a leyes, sino que también sabía perfectamente lo que quería decir ante el público y también quería que su padre estuviera presente y que pudiera escuchar todo. La mente de Jenny es inusual e increíble, pero cuando se le dio la oportunidad de que ella diera su testimonio y que todas las personalidades que estaban en ella también pudieran hablar, como por ejemplo Symphony, cuando ella empezó a declarar, era como que si sus recuerdos estuviesen demasiado intactos, porque resulta que Symphony, la de 4 años, nunca creció, sino que permaneció siendo una niña de 4 años por el resto de su vida. Así que cuando le pidieron a Symphony que hablara y que contara lo que había vivido, era como que si sus recuerdos hubiesen sido de ayer, como que si esa experiencia había pasado ayer y los tenía muy intactos. Usando como escena del crimen el cuerpo y la mente de Jenny, la evidencia también fue abrumadora. En el año 2017 fue cuando se presentó el caso ante un juez australiano y luego de escuchar todas las evidencias, la justicia australiana ordenó la extradición de su padre desde el Reino Unido a Australia en el año 2018, puesto que fue en ese país donde los crímenes fueron cometidos. Cuando Richard fue extraditado a Australia, ya tenía 74 años y este fue acusado de múltiples cargos por violación, sodomía, asalto indecente y tortura. El caso fue presentado ante un solo juez y de hecho fue bastante reducido el público, la audiencia, porque lo que estaba declarando Jenny y sus otras personalidades eran demasiado fuertes y no todo el mundo estaba preparado para escuchar esas cosas tan horrorosas. Fue así como la justicia australiana admitió que declararan 6 testigos distintos, pero todos viviendo dentro del mismo cuerpo. Y fue así como Jenny se presentó ante el juez el 21 de febrero del 2019, ante la corte del distrito de New South Wales, y armada con su ejército de testigos que viven dentro de su cabeza, declaró todos los horrores a lo que había sido sometida por parte de su padre en la lectura de acusaciones. Jenny en el estrado se mostró muy segura de sí misma, de todo lo que estaba diciendo, y también le daba paso a sus demás personalidades para que pudieran declarar. Ella estuvo esperando por 38 años para poder hablar y para que las personas le creyeran lo que había estado sufriendo. La forma en que ella iba a declarar en el estrado era que, dependiendo de la pregunta, una de sus personalidades iba a responder, porque cada una tenía como un recuerdo en específico o algún tipo de vivencia, así que una sola no podía responder todo, sino que dependiendo de ello, cada uno iba a estar dando su testimonio. La primera en hablar fue la pequeña Symphony de 4 años y fue la que empezó a relatar todo lo que había estado viviendo. Y después de eso, otras personalidades más empezaron también a responder y al pasar 2 horas, el padre de Jenny decidió declararse culpable de todos los cargos porque no quiso seguir escuchando a Jenny y de sus múltiples personalidades. No quiso escuchar ni una sola palabra más de lo que su hija estaba sufriendo. Y no porque él se sintiera culpable o arrepentido por lo que había estado viviendo, sino porque simplemente no quería verle a la cara, no quería seguir escuchándola. De hecho, se dice que la actitud de este hombre y el rostro de él era como una cara de desagrado, que no le interesaba a su hija, que nunca le había importado y realmente no quería seguir escuchándola, así que él simplemente decidió declararse culpable. Una vez que la declaración de culpabilidad fue hecha por Richard, Jenny también renunció a su derecho de anonimato, puesto que a pesar de que el caso se llevaba de manera privada por protección de su identidad, del resto de su familia, ella decidió hacerlo público porque sabía de que si esto seguía privado, cuando se le dictara una sentencia a su padre, simplemente en los diarios iba a decir como que un hombre de 74 años fue sentenciado por haber abusado de su hija menor de edad, pero no iban a decir los nombres ni iban a contar toda su historia. Así que al ella renunciar a esa privacidad, se iba a conocer su rostro, su historia, y es como hoy en día puedo yo estar contándoles todo esto. Jenny estaba clara en que querían que todo el mundo conociera el rostro de su padre, su nombre, pero que también conocieran el rostro de la persona que había estado sufriendo durante tantos años.
Pero por otro lado, la privacidad de este caso, de la identidad del resto de la familia sí se mantiene. Por eso es que les dije en un principio que para mí fue bastante complicado poder hablar sobre la familia de Jenny, porque la privacidad de este caso sí se mantiene con ellos. No se puede revelar los nombres de los restos de los hermanos de ella, ni mucho menos qué ha pasado con la madre de Jenny ni con sus hermanos, simplemente por esta protección que nos limita bastante a poder conocer a más detalle cómo fue la convivencia de esta familia desde un principio. Al finalizar del juicio, Jenny también dio una declaración que dice así: hasta la fecha he sido yo quien ha pagado el precio. Por favor, su señoría, ¿puede usted finalmente poner la responsabilidad a la persona a quien sí le pertenece y enviarlo a prisión por muy largo tiempo? Y fue así como el 6 de septiembre del 2019, Jenny se sentó a metros de su padre en la corte para verlo, y este fue sentenciado a 45 años de prisión y deberá pasar un mínimo de 35 años en la cárcel antes de que pueda ser revisada su medida para poder concederle la libertad condicional. Sin embargo, la jueza que estuvo a cargo de este caso simplemente dijo que es muy probable que ni siquiera llegue a la libertad condicional por la avanzada edad de Richard, pues tiene 74 años, así que es muy probable que este sujeto vaya a fallecer dentro de la cárcel. Pero Jenny también dijo que espera que su padre pueda sufrir y que pueda estar pensando el resto de lo que le queda de vida por el daño que le hizo a ella. Como bien les dije, Richard en ningún momento quiso ver a su hija en el estrado. De hecho, siempre mantuvo como su rostro agachado para nunca verla, y evidentemente tenía que escucharla, pero nunca quiso verla. Y de hecho, este sujeto fue descrito por el resto del público como una persona frívola, mala, y que además los psicólogos dicen que él no mostró ningún tipo de arrepentimiento y que además mostraba como un gran desprecio hacia su hija. A pesar de que Jenny es una mujer muy preparada, que tiene muchísimos conocimientos, varios títulos, ella no puede ejercer su profesión, ninguna de ellas, por evidentemente todos los daños sufridos. Ella no puede estar en contacto con otras personas, está de repente que sin una oficina, no lo puede hacer. Así que tanto ella como su madre dependen del Estado, viven del Estado por todos los daños sufridos. Jenny también ha llegado a decir que tener 2.500 personalidades es muy difícil porque son varias voces en su mente, son varias opiniones, y eso también evidentemente no la puede permitir a ella vivir una vida normal, relacionarse con otras personas, porque obviamente las demás personas no lo van a entender, no la van a comprender, y simplemente van a sentir de repente miedo, temor a acercarse a una persona así porque simplemente no entienden lo que ella ha vivido. Jenny también llegó a decir este siguiente mensaje que también me pareció muy importante, porque ella decidió enfrentarse ante la justicia, decidió contar su historia para también permitir que otras personas que estén viviendo lo mismo o que tengan la misma condición que ella también puedan defenderse y tengan el valor de hablar y de contarlo. Ella dijo: quiero apasionadamente contar mi historia. Quiero que mi lucha de 10 años porque se haga justicia sea como el fuego que se arrasa con un campo, para que las personas que vienen detrás de mí tengan un camino mucho más fácil. Si alguien tiene un trastorno de identidad disociativo como resultado de un abuso, ahora es posible de que se haga justicia. Puedes ir a la policía y contarlo y te van a creer. Este tipo de diagnóstico ya no es una barrera para que se haga justicia. Y bueno, amigos, básicamente estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Un caso bien complejo porque hay que también meterse mucho en todo esto y entender cómo funciona una mente que ha sido tan dañada y tan abusada durante tantos años. No me puedo ni imaginar el dolor y el sufrimiento. Evidentemente hay cosas que no puedo contarles por acá porque es muy horrible lo que ella vivió, una niña de 4 a 11 años sufriendo tanto y todos los días sufriendo abusos por parte de su padre. No me quiero ni imaginar el dolor que ella pudo haber sentido y que sigue sufriendo y que sigue sintiendo, porque es algo que no se va a olvidar de la noche a la mañana. Algo que también me ha quedado en este caso, y es que me ha quedado un poco como de angustia en esto, y es no entiendo, no comprendo todavía, y esto es muy personal, no sé si ustedes también puedan compartir su opinión conmigo con relación a esto, es cómo su madre nunca se dio cuenta de que su hija estaba sufriendo dentro de la misma casa, cómo su madre no se dio cuenta de que su hija estaba siendo abusada. Y esta pregunta me surge porque hasta donde se ha llegado a saber, la madre de Jenny vive con ella, y hasta el momento, hasta lo último que se sabe, la madre dijo que nunca supo que su hija estaba siendo abusada y que evidentemente ella se declara inocente
de todo esto, así que ella sigue viviendo con su hija y todo marcha bien entre ellas. Pero para mí me queda como todavía ese pensamiento o esa inquietud de no entender cómo una madre no se da cuenta de los daños que está sufriendo un niño. Y yo me pregunto todo esto porque yo digo, o sea, un niño desde 4 años a 11, yo digo, por lo menos yo tengo un hijo, yo todavía, él tiene 4, va para 5 años, yo todavía lo baño, estoy muy pendiente de él, o sea, de cómo se ve su cuerpecito, si algo le sale distinto, si le sale, no sé, una pequita, si algo diferente le sale, yo estoy pendiente de todo eso. Y en mi cabeza no cabe el por qué una madre no se da cuenta de que su hija está siendo abusada, si ya sabemos que ella fue abusada de muchísimas maneras y que eso se puede evidenciar, eso se puede ver. Y no es que yo la esté acusando, puede que de verdad no se haya dado cuenta nunca, o que de repente había sido una madre que también le tenía miedo a su esposo, no sé qué pasó en ese hogar. Y yo digo todo esto porque sé que cuando una mujer ya grande es abusada, una mujer puede resistirse, pueden quedar marcas en el cuerpo de un abuso y eso se evidencia, pueden quedar moretones o si en las partes íntimas puede haber enrojecimiento, rasgaduras y evidentemente yo pienso que en un niño puede quedar evidencias mucho más marcadas porque su cuerpecito todavía no está desarrollado, puede haber sangrado, enrojecimiento, hinchazón en las partes íntimas. Y yo considero que un niño pequeño, su madre todavía lo baña y está pendiente de su aseo y todas esas cosas, ¿no? Un pequeño de 4, 5, 6 años, todavía un padre está pendiente de eso. Y por eso no me cabe en mi cabeza de que la madre no se haya dado cuenta. Pero bueno, es muy mi opinión, no estoy acusándola, simplemente es algo que no me cabe en la cabeza, pero creo que deberíamos también tomarlo como referencia y consejo y tomarlo en cuenta, estar pendiente de los cuerpecitos de nuestros hijos. Día con día salen a las calles, van a la escuela, están cerca de otras personas, pero es muy mi humilde opinión, si no la comparten lo entiendo. Pero bueno amigos, no voy a alargar más este video, hasta acá llega toda la información. Y pues sin más nada que agregar, yo me voy a despedir, pero antes de hacerlo les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme, estar en un mayor contacto conmigo. También les voy a pedir que dejen su comentario acá abajo de lo que piensan con relación a este caso y pedirles también que se suscriban si todavía no lo han hecho y de esa manera me estarían apoyando un montón. No olviden también de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.